Pensamiento democrático argentino en el exilio. Se encuentran presentes hoy aquí el señor vicegobernador de la provincia de Neuquén, presidente de la Honorable Legislatura, contador Marcos Kopman, el señor presidente del Tribunal Superior de Justicia, doctor Germán Busamia, el señor fiscal general del Tribunal Superior de Justicia, doctor José Jerez, el señor diputado nacional, contador David Schleret. Queremos agradecer la presencia del diputado provincial César Gas, de las diputadas y diputados de la Honorable Legislatura del Neuquén, a la señora presidenta de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, señora Sara Garodnik. También queremos destacar especialmente la presencia de la señora Noemí Labrune, fundadora de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, y es ella esta institución. Queremos agradecer a las autoridades de Cámara también que nos acompañan aquí, la secretaria de Cámara, arquitecta María Eugenia Ferrareso. Queremos agradecer también a los funcionarios municipales, a los funcionarios mandato cumplido también que hoy nos acompañan en este evento, a los invitados especiales y también a los medios de comunicación que se encuentran en este hall central de la Honorable Legislatura del Neuquén y a quienes también se encuentran siguiendo este evento a través de la página y el canal oficial de YouTube de la Honorable Legislatura del Neuquén. La República, vocero del pensamiento democrático argentino en el exilio, fue una publicación creada, editada y difundida desde su lugar de exilio por argentinos durante la dictadura entre 1976 y 1983 en la República Argentina. Dicho periódico, editado por integrantes de la Unión Cívica Radical que se vieron forzados al exilio durante la última dictadura militar, compone una parte insoslayable de la memoria histórica, ya que refleja no solo el derrotero infructuoso de las políticas del Estado argentino en ese periodo, sino también el accionar comprometido de dirigentes y militantes del radicalismo y de otros sectores políticos. Es, además, un proyecto académico institucional de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario, auspiciado por la Cámara de Senadores de la Nación. Los compiladores e investigadores del proyecto de la República son el profesor Alejandro Vila, profesor en Historia, decano de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario, el profesor Claudio José López, funcionario del Vicerrectorado de la Universidad Nacional de Rosario, y Claudio Alfredo Riofrío Link, director de la Fundación Arturo Illia, Rosario, y convencional nacional de la Unión Cívica Radical por la provincia de Santa Fe. El libro fue coeditado por la editorial universitaria tan destacada como Eudeva, Editorial Universitaria de Buenos Aires, y la editora de la Universidad Nacional de Rosario. Se ha presentado en el Senado de la Nación, en el Centro Cultural de la Universidad de Rosario, en la legislatura de la provincia de Santa Fe, en el Comité Provincial de la provincia de Entre Ríos y declarada de interés por la Cámara de Diputados de la Nación, la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe y la Honorable Legislatura de la provincia del Neuquén. Vamos a invitar a continuación a hacer uso de la palabra al señor diputado provincial César Gas. Buenos días. Gracias a todos por compartir. Por compartir este momento. O mejor dicho, el 24 de marzo se hizo una sesión especial en la legislatura con motivo de los 45 años del golpe de Estado. Y quiso el vicegobernador Marcos Kopman que se extendiera hasta este momento esa conmemoración de la memoria para que esto que no lo pudimos hacer el año pasado tuviera el relieve correspondiente en este momento.
el libro, que fue un empuje mayúsculo de Claudio Riofrío con los investigadores de la Universidad de Rosario, imponen a nosotros una gran responsabilidad, pero también un agradecimiento al proyecto de Oscar Smoljan, que hizo declarar de interés legislativo este libro que hoy estamos presentando. Yo quiero agradecerles a todos los que vinieron, a las autoridades, a los diputados, a los colegas, pero yo cuando lo veo, por supuesto, a los diputados nacionales, al diputado nacional David Schlerer, pero cuando veo que el máximo referente de la justicia neuquina está hoy con nosotros y el fiscal general, José Jerez, está con nosotros, estamos viendo que la justicia está inmersa en esta perspectiva también de los derechos humanos. Así que les agradezco que hayan venido. Es muy importante que nosotros, y brevemente lo digo, en este ejercicio de la memoria, también tengamos presente, fundamentalmente, que nos acompaña Sara Mancilla, la presidenta de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos, y la señora Noemí Labrune. Noemí Labrune, una activista, pero como pocas, la conocí cuando fue asesora del primer rector normalizador en el 83 en la Universidad del Comahue, porque era parte de asesora amiga de ese primer rector normalizador, el doctor Arístides Romero. Así que hay una trayectoria democrática y de lucha por los derechos humanos. Ahora, estas pocas referencias que hago, ¿qué pasó? ¿Qué pasó hace 45 años? Porque este libro se refiere a los exiliados que estuvimos en distintos países. Y el 24 de marzo, cuando el ejército, en esa irracionalidad del terrorismo de Estado, me fue a buscar, por supuesto, pude escapar, no me encontraron, pero se llevaron a mi familia, a mi hija, que no tenía 4 años, a mi hijo, que no tenía 1 año, y a la madre de ellos. Estaban el cura, yo lo conté el 24 de marzo, Juan Gregui, en el colegio en el colegio San José Obrero, vio ese operativo del ejército y con tanto escándalo los persiguió, quiso legalizar la detención. Terminaron interrogados, ella, y torturada por Raúl Guglielminetti y alojados en la Unidad 9. Eso que le hicieron a mi familia, a mi hija Raquel, que está acá, que es jueza de ejecución penal hoy en su Neuquén natal y que imparte justicia, esa justicia que a ella no le dieron, como a los miles de argentinos que tuvieron que soportar esa persecución, el asesinato y la tortura. Pero para que hoy esté acá, pasaron varias cosas. Y una persona que fue después en la democracia concejal por la Unión Cívica Radical, ayudó a cobijarme en un momento de miedo espantoso que teníamos todos por la persecución del 24 de marzo. Y esa persona, por suerte, está acá, que es Norman Portanco.
Y después pasé a otra casa con gran solidaridad, la del Toto Vidal, que también fue miembro del del Tribunal Superior de Justicia, y a la casa de Coco Arnaudo, un ex concejal. Ni Vidal ni Arnaudo viven, pero por suerte, en la solidaridad de ellos, estoy yo para recordarlos. Y así fueron las cosas. Y terminé con toda la familia en Venezuela. Una Venezuela que vivía la democracia y que vivía momentos de intensidad económica también. Y los venezolanos no nos consideraron a nosotros competidores laborales. Así que porque hoy los venezolanos están sufriendo esta tragedia, les pedimos a todos que no consideren a los venezolanos que tuvieron que venir por esa emergencia, por ese terror, por esa dictadura, como competencia laboral. Así que, ¿qué les puedo decir? Simplemente que el agradecimiento al vicegobernador Marcos Kaufmann, que permite esto y que permite que hoy en la legislatura estemos conmemorando y presentando este libro. Eso nos hace pensar en las últimas frases con que cerró el juicio de las juntas militares. Hoy acá en la legislatura también replican esas palabras: nunca más. Agradecemos las palabras del diputado César Gas. A continuación, invitamos a hacer uso de la palabra a la diputada provincial Ludmila Gaitán. Bueno, ¿se escucha bien ahí? Buenos días a todos, a todas. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por permitirme estos minutos. Gracias al diputado César Gas por la invitación. Con César compartimos la Comisión de Derechos Humanos de esta legislatura. Él como presidente, yo como secretaria. Y cuando comenzamos a trabajar en la comisión, antes de comenzar con el trabajo específico de la comisión, nos reunimos con César para hablar de la temática, para hablar de qué significaba para nosotros los derechos humanos. Y ahí conocí la historia de César, conocí su historia personal, la historia de su familia, la historia del exilio y una gran parte de la historia que no conocíamos, o al menos que yo no conocía, sobre el exilio y sobre la parte más oscura de nuestra historia. Al poco tiempo, a los pocos días, César me acercó a la oficina este libro de la República que tiene, bueno, muchísimos artículos, textos del periódico La República, que fueron editados por militantes de la Unión Cívica Radical durante el periodo de 1977 a 1983. Y la verdad que para mí fue muy significativo, porque en esto que decías, César, de la memoria, de mantener la memoria activa en cada uno de nosotros, y yo creo que un libro como estos tiene un valor importantísimo para toda la sociedad en general. Pero creo que en particular para una generación como la mía, para las generaciones posteriores y obviamente para las generaciones futuras, que somos quienes hemos nacido en democracia. Este compilado nos permite conocer esa parte de la historia que para nosotros es fundamental y que nos marca el camino, ¿no? de esa parte de la historia que no queremos que se vuelva a repetir
y sobre la democracia que queremos defender y fortalecer de acá en adelante, obviamente. Quiero compartir con ustedes una cita del primer número de la República de 1977, donde proclaman: nuestro objetivo de hoy es derrotar a la Junta Militar Fascista, que ha incurrido en los más aborrecibles crímenes de que la Argentina tenga memoria. Y nuestro objetivo de ayer, de hoy y de siempre será consolidar una democracia basada en la libertad, en la justicia y en la igualdad de derechos y de oportunidades. Tal vez estas palabras hoy nos parezcan obvias, pero leyendo el libro y entendiendo el contexto de que fue un año después del golpe de Estado, es lo valioso del libro y de cada artículo que tiene dentro. Como decía César, en esta legislatura se declaró de interés en el año 2018 la edición de este libro bajo la declaración 2563, poniendo en valor la vida y la historia de los radicales que se tuvieron que exiliar en ese periodo. Y creo que hoy en esta sala, con todos ustedes acá, creo que volvemos a reivindicar esto, creo que volvemos a ponerle y darle valor a la historia. Así que quiero agradecerles, César, especialmente. Muchísimas gracias por darme estos minutos. Para mí es muy importante. Celebro este encuentro, celebro la publicación del libro que como decía, viene a completar, a contar una parte de la historia que muchos y muchas de nosotras no conocíamos. Gracias. Agradecemos la palabra de la diputada provincial Ludmila Gaitán. Queremos agradecer y destacar la presencia hoy aquí también de Julieta Ojunian, del pueblo armenio, y de Carlos Marabankin, del Centro Hebraico. Muchas gracias por acompañarnos. Ahora sí, vamos a la presentación del libro, a cargo en primer término del señor Claudio Riofrío Link. Hola, muy buenos días. Señor vicegobernador Marcos Gutmann, señoras legisladoras, señoras legisladores, autoridades de esta legislatura, autoridades del Poder Judicial, autoridades de la Municipalidad de la Ciudad de Neuquén, representantes de los organismos de derechos humanos, señoras, señores, amigos. Debo confesarles que es un inmenso placer para mí estar aquí hoy junto a ustedes en este suelo neuquino. Estar aquí junto a ustedes, pero también junto al entrañable César Gas y al estimado Federico Storani, resulta para quien les habla no solo la concreción de un sueño, como lo es la presentación de un libro que se erige en todo un testimonio de vida, de lucha y de consecuencia, de valor y de abnegación. Obra que testimonia que la abnegación y el valor no se apagan por los sinsabores de la vida, sino que sirven, como en este caso, para retemplar el espíritu, para poder continuar la lucha política. Con la edición de un libro no concluye la tarea. Una vez que el libro da a luz, en este caso un libro político, hay que desarrollar un conjunto de acciones que, por tratarse de un libro de carácter político, podemos decir que las acciones a desarrollar son acciones militantes. Pero eso es uno de los eventos más habituales que indican los protocolos del mundo editorial, es la presentación del mismo, y como es habitual, en las mismas arrancamos entonces por los agradecimientos. Una de las palabras más importantes que se conocen en nuestro riquísimo idioma castellano es simplemente gracias. Por eso vaya nuestro agradecimiento a quienes nos acompañaron y a quienes nos alentaron y a quienes nos apoyaron para poder concretar este proyecto. Gracias al aglomerado de instituciones, de legisladores y de funcionarios por el relevante apoyo que permitió concretar este anhelado proyecto.
Gracias a la editorial Eudeva, editorial que es uno de los grandes orgullos de nuestro país. Y también me parece importante destacar este agradecimiento a esta editorial porque es uno de los grandes ejemplos de coherencia, pero también de prestigio de nuestra nación. Recordemos que entre las obras más importantes de esta editorial publicó figura el informe de la CONADEP sobre desaparición de personas en nuestro país. Hablo del libro Nunca Más. El mismo que una de las pocas legislaturas como la que hoy yo me encuentro, tiene colgado en su portal dicho informe. Así que mi reconocimiento a la legislatura neuquina por esta muestra acabada de compromiso con la vigencia de la democracia y los derechos humanos. Así también a la editorial de la Universidad Nacional de Rosario y a las autoridades de mi universidad que en su momento auspiciaron desde el inicio el proyecto. Gracias post-mortem al cordobés Miguel Ángel Picato, periodista de raza que modeló, que pergeñó en México durante su exilio el órgano de prensa de los exiliados radicales, el diario La República. Gracias post-mortem a quien fuera senador de la Nación, hablo de Adolfo Gas, de vasta trayectoria política, quien ocupó un rol preponderante colaborando con Picato en notas para La República, así como también con fondos para la edición del diario. Gracias a columnistas de la talla de Carlos Pérez Grecia, Oscar El Chino Martínez Emborain, a Daniel Larriqueta, a Ángel Tello, a Carlos Gaveta, al ya fallecido y siempre bien recordado Osvaldo El Gordo Soriano, entre muchos de los que escribían La República. Y para el final de los agradecimientos, para mí es una inconmensurable figura el doctor Hipólito Solari Irigoyen. Abogado defensor de presos políticos, reformista, integrante de la Cámara de Senadores de la Nación, embajador itinerante durante la presidencia del doctor Raúl Alfonsín, integrante del Comité de Derechos Humanos de la ONU, colaborador desde el comienzo con Picato en el periódico La República y luego director del mismo durante su exilio en Francia. Solari Irigoyen, con su aporte y con su histórica lucha política, posibilita hoy que estemos presentando este testimonio de compromiso democrático. Precisamente con prólogos de Solari Irigoyen y de Pablo Picato, uno de los hijos de Miguel Ángel Picato, muy sucintamente he de referirme al libro La República. Esta obra testimonia política. Este libro condensa los 24 números editados por dicho periódico. En los mismos podrán encontrar artículos cuyos contenidos están vinculados a la denuncia sistemática al régimen dictatorial, a la economía política, a los derechos humanos, a la cultura. Y para muestra, basta un botón. Podremos encontrar en este libro la pluma de Julio Cortázar. Escribió Cortázar: como no tengo nada de politólogo y mucho de poeta, veo el decurso de la historia como los calígrafos japoneses sus dibujos. Hay una hoja de papel, que es el espacio y también el tiempo. Hay un pincel que una mano deja correr brevemente para trazar signos que se enlazan, juegan con sí mismo, buscan su propia armonía y se interrumpen en el punto exacto que ellos mismos determinan. Esto también es historia. Y aquí hacemos visible con este libro. Cabe indicar también que había espacio para otras voces más allá de los nombres referenciados. Hablo de voces partidarias y no partidarias, lo cual da la pauta de la concepción plural y democrática de quienes dirigieron dicho diario. Un ex gobernador de la provincia vecina de Río Negro, Osvaldo Álvarez Guerrero, señalaba como uno de los déficits más importantes del partido más antiguo del país el hecho de que sus integrantes no escriban la historia que vivenciaron o vivencian. Así que vaya con este libro todo un aporte para poder vitalizar esa debilidad del centenario partido. Este libro testimonia política con mayúsculas. Testimonia parte de la historia de un partido político, pero también y fundamentalmente testimonia historia de la Argentina.
y de los argentinos que lucharon desde el exilio. Por eso todo nuestro reconocimiento a quienes idearon y materializaron el diario La República, por todo lo que ayudaron a hacer, por todo lo que llegaron a denunciar, por todo lo que llegaron a construir con el coraje de publicar sus ideas políticas en un contexto de persecución, de terror y de destierro. Esto es un mensaje leído y ahora les quiero contar un par de anécdotas de cómo se hizo este proyecto. Tanto el profesor Vila como el profesor López, como yo, somos militantes radicales. Sabíamos de la existencia del diario La República, pero no teníamos ejemplares. Tengo la suerte, en el año 11, de conocerlo al doctor Solari Irigoyen, y a partir de ahí comienza toda una historia de solicitarle al ex senador los diarios, porque los tenía él. Fue un tire y afloje, pero no tenía todos los diarios. Entonces, por suerte, vivimos en un mundo tan informado y por internet pudimos contactarnos con la familia Picato, hoy que viven en México y en Estados Unidos. A partir de esa conexión pudimos completar el corpus completo que ninguna biblioteca privada ni pública tenía hasta ese momento. Cuando logramos tener los 24 números, dijimos, bueno, lo tenemos que publicar. Y a partir de ahí fue otra campaña como para editar el libro. Un día en la ciudad de Buenos Aires conozco a un historiador que se llama Fernando Pedrosa, de la Facultad de Sociales de la UBA. Este amigo me presenta al gerente general de UDEVA, otro amigo, Luis Quevedo, y cuando le presentamos el proyecto del libro, el proyecto del libro, las cosas que teníamos, el gerente general de UDEVA automáticamente dijo, yo lo edito. Y este libro es un libro facsímil. Este libro no es comercial. Este libro se dona a las legislaturas, a las facultades de Derecho, de Ciencia Política, de Ciencia Económica, a aquella institución que lo quiera. Este libro nosotros lo hicimos y lo presentamos para contar que también hubo otra historia. Y lo hicimos facsímil para que no pierda esta rigurosidad histórica de los originales con lo que es este libro. Esa era una de las anécdotas y hemos viajado por muchas provincias. Y a partir de este proyecto, que está evidenciado en este libro, nos pusimos en vista de otro proyecto, porque al leer todos los libros, todos los diarios, los 24 números, comenzaron a aparecer nombres y apellidos de varones y mujeres. Así que comenzamos a contactarnos y ahí es donde yo lo conozco a César y al comentarle que tenemos el corpus completo y la idea, bueno, mucha gente se emocionó, mucha gente se sorprendió, porque hasta la misma organización, la Unión Cívica Radical, en la historia, no había tomado, no le había prestado atención al diario La República, no a los exiliados, al diario La República. Así que tenemos testimonios de personas
que han hecho la República. Este es un nuevo proyecto que seguramente lo vamos a hacer, y si el vicegobernador de la provincia de Neuquén quiere colaborar, con todo gusto, hasta lo podemos hacer acá en la provincia, vicegobernador. Concluyo diciendo que aspiramos a que este libro se constituya en hoja de ruta para quienes participan en política y para quienes participarán en política, en el partido que sea, o en los distintos ámbitos que permite la política. Enmarcado ello en la inteligencia de concebir que una sociedad democrática no puede permitirse desterrar a sus hijos, por eso valga también este libro como un aporte hacia cómo no deben hacer las democracias para garantizar que los derechos humanos sean parte integral de ellas. Ahora sí concluyo trayendo aquí la expresión de Eduardo Galeano, cuando sostenía respecto del exilio y de los exiliados que la nostalgia es buena, pero la esperanza es mejor. Es una frase inmejorable porque todo exiliado que sigue trabajando, que sigue luchando desde el lugar que le toca estar, lo está haciendo para mejorar su país, porque el regreso está contenido en su hoja de ruta. Los protagonistas de la República se erigen en un claro faro, en una verdadera referencia, sin dudas, para nosotros y para las generaciones futuras. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Claudio Riofrío Link. A continuación vamos a escuchar la palabra del doctor Federico Storani. Señor vicegobernador de la provincia, Marcos Kaufmann, señores autoridades del Poder Judicial, legisladores y sin tanta formalidad, amigos entrañables de tantos años de militancia política, de estudios universitarios, incluso algunos de infancia y adolescencia que recalaron en esta hermosa provincia de Neuquén. Me toca a mí, con cierta emoción, estar presente en este acto y, por lo tanto, compatriotas todos. Quiero que mis primeras palabras sean entonces para decirles que este libro, que ha sido tan bien reseñado, no requiere mucho más en abundamiento de la explicación. Forma parte de la historia de los argentinos. Y cuando digo los argentinos, lo digo en un sentido plural. De la mejor historia de los argentinos. Las que debieron construirse por una razón imperiosa de tratar de salvar la vida, la de sus familias, y a tener que ir al peor de los destinos, que es el exilio. Cuando uno hace la historia de lo que significa el exilio, en algunas civilizaciones se les consideraba como la mayor pena, por esto que recién se aludía al final en las palabras de Claudio, citándolo a Galeano. Uno vive en pena, vive con nostalgia, vive pensando en lo que podría hacer por su país, vive internalizando la injusticia de la situación que le toca vivir, pero vive también aferrado a la esperanza de hacer algo, de volver, de construir. En mi caso personal, mi relación con el diario La República corresponde a la segunda etapa cuando se edita en Francia, en París, bajo la dirección ya de Hipólito Solari Irigoyen. Claudio lo reseñó muy bien. También
formaban parte de quienes estuvieron por allí, plumas tan extraordinarias, nada menos que como la de Julio Cortázar, por caso, la de Osvaldo Soriano y tantos otros. Y en mi caso personal, junto con algunos otros, Marcelo Marcó entre ellos, salíamos de la Argentina, sobre todo para los más jóvenes que me han preguntado, les cuento, con identidad falsa. Llevábamos información altamente peligrosa, porque, por ejemplo, llevábamos el listado de personas detenidas desaparecidas, ocultas de la manera más inverosímil que ustedes puedan pensar en esa época. Íbamos a Europa, en este caso. Muchas veces nos entrevistábamos con autoridades de los gobiernos europeos. En particular destaca una figura del Parlamento francés, del Senado francés, Alain Poher, que nos dio un enorme apoyo. Viajábamos a la ciudad de Londres, capital del Reino Unido de Gran Bretaña, donde está la sede de Amnistía Internacional, y dejábamos la documentación. Esa documentación se publicaba por diversos medios y llegaba a la Argentina. Y sirvió de base a buena parte de organismos como comisiones interamericanas de derechos humanos, por ejemplo, o el trabajo de Patricia Derian, que fue tan importante también en la administración norteamericana cuando visitó nuestro país, porque era una documentación absolutamente incontrastable. Obviamente el riesgo era de vida. Como anécdota, simplemente como anécdota, en uno de esos viajes nos tocó estar en un avión de fabricación rusa a un seminario que se hacía de los radicales exilados en Bulgaria, en la ciudad de Varna. ¿Por qué? Por esas cosas del destino, porque mi partido había tenido una relación histórica con el Partido Agrario Búlgaro. A pesar de que allí había un régimen comunista, era uno de los partidos sucedáneos, o partener, digamos, del partido dominante en ese momento. Y en uno de esos aviones se empieza a incendiar una turbina. Y con quien estaba al lado mío nos codeábamos y nos decíamos, bueno, vamos a terminar en medio de la nada, con nombre falso. Nadie probablemente se acordará de nosotros, pero estábamos cumpliendo un poco insolente e irresponsablemente con lo que nuestra conciencia en su momento nos dictaba. Bueno, aterrizamos, por suerte, felizmente, de emergencia e hicimos un seminario de los radicales en el exilio en la ciudad de Varna, en Bulgaria. Pero permítanme, ya que estamos, porque yo no quiero aferrarme solamente a una mirada con la nuca. Miremos un poco también hacia adelante. La democracia en la Argentina costó mucho construirla, costó mucho consolidarla, costó muchas pérdidas humanas, violaciones masivas a los derechos humanos. Y vale la pena entonces que nosotros digamos que la transición a la democracia, tránsito hacia la democracia, es un camino que podríamos ejemplificar metafóricamente como un camino minado. Uno no sabe en qué momento puede explotar una mina y hacer estallar todo. ¿Por qué digo esto? Porque a diferencia de otras transiciones que se operaron en el mundo, por caso la transición chilena o la transición española,
La transición argentina no fue una transición pactada, no fue una transición acordada. Fue lo que se denomina, en términos de ciencia política, una transición de ruptura. Como ustedes saben, la transición de nuestros vecinos al otro lado de la cordillera fue pactada por imperio de las circunstancias, e incluso el propio dictador terminó como senador vitalicio en esa primera etapa y con condicionamientos. La transición española fue un caso similar. La transición argentina fue una transición de ruptura, porque existió un terrible hecho que nos marcó terriblemente a todos nosotros, como fue la guerra de Malvinas que precipitó esta situación. Y hubo un antes y un después. 2 días antes de aquel anuncio de la recuperación de la soberanía territorial sobre las Islas Malvinas, se había hecho una manifestación en Plaza de Mayo que había sido durísimamente reprimida. 2 días después, esa misma plaza estaba colmada por la reivindicación histórica de lo que significaba la recuperación de nuestra soberanía territorial. La historia todos ustedes la conocen. No hace falta que yo la ejemplifique mucho más allá. Lo que sí nos deja es algunas enseñanzas. Las enseñanzas de los condicionantes que a veces no están en la superficie, pero que están. Y que por lo tanto es el proceso de transición a la democracia, proceso de transición de la democracia, tránsito de la dictadura hacia la democracia, siempre tiene condicionantes que están en la superficie o que están por abajo. Obviamente, yo tengo el inmenso orgullo de haber integrado el primer parlamento de la recuperación democrática en el año 1983, que se puso como objetivo juzgar a las juntas militares que violaron masivamente los derechos humanos, y lo hizo. Derogó por decreto la mal llamada Ley de Pacificación Nacional, que en realidad era una amnistía, una autoamnistía, y dio lugar a los juicios a las juntas militares que se extendieron por todo el territorio nacional. Está claro que no se trataba de una acción de venganza, se trataba de una acción de reparación, de una acción de justicia. El imperativo moral era restablecer aquellos canales que permitieran mirar hacia el futuro diciendo nunca más, como luego se expresó en aquel histórico libro entregado por el insigne ciudadano Ernesto Sábato con el informe del nunca más al presidente Raúl Alfonsín, que fue justamente quien llevó adelante la posibilidad de la reconstrucción de nuestra historia. Nuestra historia debe reconstruirse no para quedar anclado en el pasado o para mirar con la nuca. Debe reconstruirse para saber de dónde venimos, para saber cuáles son los errores que no debemos repetir. Debe reconstruirse para saber que esto costó y que costó mucho, y que el hecho que ahora podamos tener debates de todo tipo estuvo jalonado por mucho esfuerzo, por mucho sacrificio, por mucha sangre y, en definitiva, por muchos actos de heroísmo. Desde mi punto de vista, lo que hoy expresa esta recopilación de la República
es un testimonio más. No es el único. Hubieron exilados de todos los partidos políticos, de todas las fuerzas políticas democráticas. También los hubo de mi partido, que se portaron dignamente, que reconstruyeron sus vidas, que debieron establecer relaciones en países extraños, muriendo o sufriendo esa pena, como se la calificaba en algún momento, que es el exilio, aferrado a la esperanza de que en algún momento se pueda regresar a la patria y cumplir con nuestros sueños, con nuestros anhelos y hacer nuestra propia experiencia, que nunca va a estar exenta de errores. Todos los días cometemos errores. Ahora, déjenme señalarles que el desafío es con el futuro. Nosotros hemos reconquistado una democracia que todavía en términos históricos es joven, que pasa y está dando sus primeros pasos. Hoy nos parece muy lejano tener que mencionar palabras como secuestrado, desaparecido, presos políticos, exilio. Sin embargo, es parte de nuestra historia reciente y tiene que servir como una enseñanza permanente. Tenemos desafíos, pero la construcción tiene que superar claramente todos esos desafíos. Por lo tanto, yo la verdad soy el enemigo número uno de las grietas, de los enfrentamientos artificiales, porque conocí y hemos conocido, como tantos otros, lo que significó el infierno en primera persona, y por lo tanto lo que buscamos es la unidad de los argentinos para poder realizar sus objetivos que están plagados en todo momento. En un sistema democrático y pluralista las diferencias son normales, son aceptables, son necesarias. Lo que no es posible es la descalificación permanente. Lo que no es posible es pensar en nuestros adversarios como los enemigos. Tenemos todo para construir. Y tenemos también muchos otros desafíos, también de derechos humanos, que están por delante. Estos eran los derechos humanos que se medían en términos de la libertad o la prisión, los tormentos, la vida y la muerte. Pero también los derechos humanos a los que aspiramos en una sociedad democrática, es a la posibilidad de acceder a la educación de manera igualitaria, de tener una vivienda digna, de tener un destino, de tener la posibilidad de la realización de nuestros objetivos individuales y colectivos. A mí cada vez que me invitan a participar de la presentación de este compilado del Diario de la República, que tan importante fue en nuestras vidas, que está jalonada de una cantidad de anécdotas que sería muy largo repetir, lo único que hace es fortalecerme en la convicción de una militancia de toda la vida. En favor, por supuesto, de los derechos humanos conquistados y los derechos humanos por conquistar, que todavía son muchos. En favor de una democracia más igualitaria que permita que todos nosotros nos realicemos justamente en un sistema que tiene como origen una profunda legitimidad. Y para concluir entonces, decirles,
con los versos de un poeta de la provincia de Buenos Aires, Pedro Bonifacio Palacio, más conocido como Almafuerte. Pero a mí me gusta repetirlo porque te mete todo el coraje cuando uno vacila y te hace sacar fuerza para seguir adelante. Si te caes una vez, te levantas. Otras 10, otras 100, otras 500. No han de ser tus caídas tan violentas, ni tampoco, por ley, han de ser tantas. Adelante, argentinos, que el futuro es nuestro, como sabíamos decir en una época de la juventud, por prepotencia de trabajo y compromiso con la militancia. Muchísimas gracias por haberme invitado. Muchas gracias, doctor Federico Storani, por su testimonio. Queremos agradecer especialmente a los expositores por haber investigado, por haber compartido y de alguna manera transmitido hoy aquí las vivencias que están en ese libro y que reúnen los primeros fascículos del diario La República, escrito en el exilio. Quiero invitarlos al señor Claudio Riofrío Link y también al señor Federico Storani. Ellos harán entrega de un ejemplar de este libro al señor vicegobernador de la provincia, contador Marcos Kopman. Por favor, los invito a entregar y a recibir este libro. Muchas gracias. Gracias, señor vicegobernador. Los autores también harán entrega de un libro a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Invitamos a recibir a la señora presidenta de esta asamblea, Sara Garodnik, y también a la fundadora de este organismo de derechos humanos, Noemí Labrune, por favor. Y este reconocimiento, este aplauso caluroso con el cual le pedimos a los autores, por favor, si se pueden acercar a hacer entrega. Muchas gracias, doctor Federico Storani, muy amable. Ayudaba muchísimo a la militancia que estaba, digamos, empeñada, no en vencer a la dictadura porque era imposible, pero sí en acompañar a sus víctimas y en hacer de esas víctimas querellantes y, digamos, luchadores. Así que lo voy a leer con mucho interés porque voy a encontrar gente que en aquel momento nos ayudó mucho, a los que trabajábamos en los derechos humanos. Quiero aclarar además que no soy fundadora de la Asamblea por los Derechos Humanos, porque éramos muchos. Entre todos trabajábamos en igualdad de condiciones, así que también lo vamos a hacer llegar a los compañeros que siguen en Neuquén y que estaban en aquel momento relacionados con esta juventud que desde el exilio trabajaba con nosotros. Así que muchas gracias y es importante para nosotros tener este documento porque nos recuerda y nos hace seguir adelante.
Muchas gracias. Vamos a invitar a los expositores a hacer entrega de un libro, también de un ejemplar de este libro, para la biblioteca de la Honorable Legislatura del Neuquén. Juan José Brión recibe en esta oportunidad, en representación de esta institución parlamentaria de nuestra casa, el señor Carlos Ortiz. Muchas gracias. A continuación, el señor vicegobernador hará entrega de un certificado por su participación en este libro al doctor Federico Storani, en primer término. A continuación, el señor vicegobernador entregará un certificado al señor Claudio Alfredo Riofrío Link. Y el señor Riofrío Link le pedimos que también recepcione los demás certificados para el licenciado Alejandro Vila, profesor de Historia de la Universidad Nacional de Rosario, del licenciado Claudio López, que es docente de Ciencias Exactas, y también para la editorial Eudeva y editorial universitaria de la Universidad Nacional de Rosario. Finalmente, nuestro vicegobernador hará entrega de un presente a ambos expositores. Muchísimas gracias. Y ahora, para finalizar este acto de presentación del libro La República, vocero del pensamiento democrático argentino en el exilio, vamos a escuchar las palabras del vicegobernador contador Marcos Kaufmann. Buenas tardes. Bienvenidos a la provincia de Neuquén. Federico, Claudio, bienvenidos a la legislatura. El Parlamento, la máxima expresión de la democracia. Una legislatura activa, abierta a participar. Cuando César el año pasado nos contó del libro, yo tampoco sabía la historia de César y de su familia. Y ahí lo empecé a conocer. Y la verdad que agradecerles a todos, principalmente Sara, Noemí, Federico, César, Claudio, que les tocó militar en una época muy difícil, que los que hoy abrazamos la política y decidimos participar en política es mucho más fácil. Y eso es gracias a todo lo que ustedes hicieron. Recién Federico, antes de venir, me contaba un par de historias y yo pensaba, ¿hubiese tenido las agallas a los 20 años de hacer eso? Y probablemente no. Así que hoy sí decidí abrazar la política y agradezco a ustedes, a todos los que pusieron, Sara, Noemí, Federico, César, todo lo que hicieron en ese momento para que nosotros hoy sea mucho más fácil transitar esta democracia. Yo tengo 47 años y mi mayor parte de la vida la he transitado en democracia. La memoria de este libro, recordarlo, tiene que ser una memoria activa para volver a cometer los errores. Lo escuchaba a Federico cuando él decía, miremos hacia adelante, pero miremos hacia atrás. Nuestro país, nuestra provincia, tenemos grandes desafíos. Uno lo estamos transitando permanentemente, que es la construcción de la democracia. Pero hay dos grandes desafíos que hace muchísimos años nos debemos como país, como provincia, como república, llevarlos adelante. Así como hoy estamos construyendo democracia paso a paso, en los debates, en los diálogos, en la construcción, tenemos que construir un país con desarrollo económico y un país con desarrollo social. Esas son las dos grandes deudas que hoy tenemos. La democracia la estamos saldando día a día.
Y como decía Federico, sin grietas, unidos, mirando hacia adelante, tenemos que cumplir esto. Empezar a salir y tener un desarrollo económico y un desarrollo social, porque el desarrollo económico y el desarrollo social también habla de los derechos humanos de los pueblos. Así que muchísimas gracias, sigamos construyendo democracia y disculpen a los que nos saludé, bienvenidos a todos. Gracias. Muchísimas gracias. Con las palabras del señor vicegobernador de la provincia de Neuquén, contador Marcos Kaufmann, damos por finalizado este evento. Queremos agradecerles a todos los invitados especiales, a quienes se han tomado su tiempo para venir a escuchar historias, anécdotas y, por supuesto, toda la investigación que reúne La República, el vocero del pensamiento democrático argentino en el exilio. Quiero agradecerles y también quiero compartir con ustedes una solicitud y un pedido que me están haciendo desde la Dirección de Higiene Laboral de nuestra legislatura. Por favor, les pedimos que mantengan el distanciamiento.